Buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio de conversaciones que tenemos tan bonito de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Excepcionalmente, jornadas que tenemos 2 conversaciones, pero hoy será solamente una. Este viernes 29 de marzo de 2024, gente, se fue marzo, se fue el tercer mes de este año. Tengo el gusto enorme de conversar de nuevo con Erika Brockman. Ella es psicóloga de formación, pero la conocemos más como politóloga y ha sido también senadora. La he invitado a Erika para seguir hablando de un tema que ustedes saben que me preocupa muchísimo, que tiene que ver con política, con democracia, y ya no digo ni siquiera futuro, con el presente de Bolivia. Querida Erika, buen día, muchísimas gracias de verdad por aceptar conversar conmigo y en un feriado nada menos. Buen día, querida Maggie. Un saludo muy especial. Estar en tu programa sin Photoshop, Dios mío. Eso es complicado, pero siempre se convoca a conversaciones y a un diálogo interesante. Yo también decirte que me sienta bien madrugar en un feriado como este. La verdad que es saludable levantarse temprano cuando uno ya no está en las jornadas típicas de ejerciendo, digamos, las visitas y todo el ritual del fin de semana católico. Mira vos, pero yo le iba a preguntar, Erika ha sido senadora, ¿no? Si extraña o no la rutina, la presión que demanda tener una representación política como la de ser senadora. Mira, yo no te podría decir que extraño, sino que la valoro en tanto y en cuanto me ha permitido eh, hacer algo que quería en mi vida, que era hacer política, no hacer beneficencia. Ya te he dicho que en algún momento de mi vida dije voy a dedicarme, tengo 2 roles que puedo cumplir, ser artista y ser benefactora, dedicarme al voluntariado, cosa que es muy bien vista y muy valorada, o dedicarme al camino de la construcción de políticas públicas, de respuestas a los intereses de espacios públicos, que eso es en realidad la política, ¿no? Es referirse a eso, pero que está tan mal vista, ¿no? Y es muy ingrata. La verdad que yo creo que a esta edad, ya han pasado muchos años, no tendría la energía para hacer lo que solía hacer, que era prácticamente un trabajo 24/7, porque hasta en la noche creo que uno estaba procesando cómo enfrentar las dificultades del día a día y de la coyuntura, de una coyuntura muy complicada económicamente, y además de un fraccionamiento y una descomposición del sistema de partidos que ya se venía dando desde el 1997. O sea, las mujeres llegamos al momento en que la democracia estaba empezando a despertar gran desencanto, y particularmente los políticos y las políticas. Entonces, hoy día no extraño, pero sí me encantaría creo que me fascinaría ser parlamentaria. Es un espacio de construcción de diálogo, de encuentros, de conocer personal y mente las debilidades y las potencialidades, no solamente de tus adversarios, sino también de tus propios compañeros, ¿no? Y de la fuerza del partido, de los dilemas que hay que enfrentar entre lealtad y trabajar con la propia conciencia en algunos casos, navegar en esas aguas turbulentas no era nada fácil, y más aún cuando yo era la única mujer senadora en ese entonces. Entonces, Increíble, ¿no? no había baño de mujeres en el Senado. Entonces, era una situación bastante singular, pero yo poco a poco me sentí empoderada y con deseos de tener mi propia agenda, y una agenda que marque, como fue la ley de municipalidades, como continuidad de la ley de participación, que no nació en el Ejecutivo, sino nació en la comisión que presidía, ¿no? Y que continúa el trabajo de Guido Capra, de mi antecesor, porque creo yo definitivamente que hay que recuperar y continuar y corregir las tareas que te dejan pendientes otros
tus predecesores, ¿verdad? Además de contarte que yo estuve en el famoso pacto del 9 de julio, fui testigo de aquello y de la construcción que significó y implicó ese acuerdo que permitió sentarse a Gonzalo Sánchez de Lozada con Banzer y con Jaime Paz Zamora, ¿no es cierto? Yo trabajaba en Palacio de Gobierno con Susana Seleme y recuerdo perfectamente ese evento que fue trabajado y tejido de una manera muy cuidadosa, muy cuidadosa. Y ahí se construyó una agenda que todavía está vigente, se viabilizó y la agenda era, bueno, la reforma judicial que no tuvo un buen, no fue realizada como, o sea, no sé, no tuvo los resultados que se esperaban, digamos, pero se construyeron las instituciones del Defensor del Pueblo, del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el sistema de control constitucional, que nunca lo pensamos que iba a convertirse en el Olimpo para definir las políticas del país, ¿no es cierto? El suprapoder, ¿no? Nunca se pensó en eso. Y otro elemento que prevaleció ahí fue el compromiso de todos y cada uno de los partidos políticos, independientemente de las afinidades y las simpatías y no simpatías y, y que se llama confrontación que había implícita, se definió que cualquier gobierno que llegue iba a retomar la agenda anterior, ¿no? Y se iba a seguir construyendo. Por eso es que de seguros básicos de salud de la madre, del binomio madre-niña, en materia de salud se avanzó muchísimo con la ampliación de prestaciones hasta el famoso seguro del el SUMI, si no me equivoco, sí, el SUMI, y después ya con perfilando lo que debería haber sido un seguro universal. O sea, había una visión anclada en la necesidad de construir en el tiempo procesos, corregirlos, llevarlos adelante más allá de los gobiernos, ¿no? ¿No? Y ese fue un compromiso. Por eso es que yo, estando en la comisión, hice esa tarea, empezar a trabajar en los conflictos de límites que ya fueron un dolor de cabeza desde entonces, resolver algunos clave y darnos cuenta que de alguna manera seguimos viviendo los mismos problemas. El censo ha develado que siguen habiendo tensiones territoriales que son resueltas, un mapa desdibujado y desordenado que no termina de arreglarse y un estado de ánimo de la gente muy contenciosa, ¿no? Muy tremendamente contenciosa y localista, mirándose siempre el ombligo. No miran el bosque, miran su propio problema. Entonces, eso es lo que siento y no extraño y me gusta la vida de la jubilación, de jubilada, ya de retirada, pero como dice mi familia, mi esposo me dice, si a vos no te dan, te lo inventas. Sigo trabajando en alguna cosa. He retomado Ahora, mi columna quincenal. estoy tratando de buscar alguna imagen de, de ese momento del pacto. A ver, lo que nos ha dicho ya nomás, y eso que parecía una pregunta así coloquial para romper el hielo, como uno dice, ¿no? Para entrar en materia. Pero lo que has dicho, Erika, me da pie ya para entrar de lleno en esta preocupación, ¿no? Yo había puesto Bolivia hacia dónde va, hacia más autoritarismo o de verdad recuperar la democracia. Digo recuperar porque definitivamente si uno mira no estamos, ¿no? En una democracia como un Estado de Derecho, con independencia de poderes, sin presos políticos, sin fraude electoral, en fin, hay muchísimas cosas que uno puede poner como punto. Y sí, cuando le preguntaba a Erika cómo había sido su experiencia y si extrañaba, no pensé que me podía dar pie para tantas preguntas de un solo tirón, como decimos aquí, en combo, digo yo, ¿no? Lo primero que se me venía a la mente cuando te escuchaba al comienzo era cuánto ha cambiado desde tu perspectiva, cómo se hacía política entonces y cómo se está haciendo ahora. Ojo, que si uno piensa, Bolivia ha tenido muy cortos periodos de estabilidad democrática, ¿no? Siempre hemos estado entre conflicto y conflicto, pero no sé si es porque uno está viviendo este momento
yo siento como periodista, después de 41 años hace que soy periodista, que no había vivido una tensión tal vez tan larga como la que estamos viviendo ahora. Pero Erika me dirá. Segundo, bueno, pues no, lo que es ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional no es precisamente un escenario de concertación, de diálogo. Estamos viendo cómo se pelean la violencia absurda que hemos tenido que ver en las últimas semanas y una dificultad enorme de consenso incluso dentro de las propias bancas. Tercero, a ver, si hubo ese pacto entre tres fuerzas que parecían absolutamente contrarias, ¿no? Sería como decir más o menos que el MAS hace un acuerdo con Creemos y con Comunidad Ciudadana y no sé quién más. Digo, Erika me lo dirá. ¿Cómo fue posible? Tres en una, Erika. Lo primero decirte que yo no me sumo a las voces que eh, plantean que la situación actual es recuperar la democracia. El concepto re, ese prefijo, me hace ruido personalmente en tanto y en cuanto debemos reconocer que en 41 años de democracia, el primer periodo de democracia, no debe ser recuperado como era. Hay que recuperar, sí, algunas lecciones aprendidas de lo positivo, pero el concepto de recuperar tiene el tufo de retornar al pasado, un pasado que tampoco era una democracia perfecta, estaba en construcción. Creo que sí se ha colocado obstáculos y nos hemos estancado. Ha habido un salto importantísimo en términos de participación, que es uno de los indicadores de calidad de democracia que llaman la atención en el caso boliviano. Participa más gente en las elecciones, está más motivada, hay inclusión, hay un cambio del paisaje y se han dado elementos simbólicos muy importantes que ha capitalizado el MAS como un avance de ellos, como se los ha apropiado y no ha sido capaz, las oposiciones no han sido capaces de apropiarse de ello, pese a que en muchos casos esos avances han sido después caricaturizados y folclorizados. El caso de la inclusión indígena originario campesino tiene una carga simbólica muy importante y era algo que tenía que llegar tarde o temprano, pero qué lástima que llegó de la mano de un líder autoritario y con las prácticas y la cultura política que tuvo Evo Morales, ¿no es cierto? Además, estamos viviendo un contexto en que hay una verdadera arremetida conceptual y cultural contra la democracia liberal, esa que enarbola la independencia de poderes, etcétera, etcétera, y se la trata de etiquetar como regresiva, conservadora, como un elemento que no es suficiente. Pero bueno, si vamos a ver los defectos de la democracia representativa liberal, eh, hemos visto también que la historia en las democracias ha incorporado elementos para compensar esos defectos. Para eso está la democracia participativa. Están los referéndums, está todos los institutos que nuestra propia constitución las ha colocado y que lamentablemente no ha honrado, digamos, su naturaleza, empezando por el 21F, que fue la primera demostración de que un referéndum que teóricamente es vinculante y que es la expresión del pueblo en temas cruciales para el país, resulta que es ignorado. Su resultado es, inclusive fue manipulado, porque yo estoy absolutamente segura de que el 51% era algo más, pero ya no pudieron seguir estirando, digamos, la liga a su favor. Y bueno, salió lo que salió. Estábamos con un Tribunal Supremo Electoral nuevo, estaba doña Cata Quiroga, ¿no? Uriona, que a todos la tildaban de masista, pero yo soy firme creyente de que cuando uno llega a esos cargos, independientemente de que pueda tener alguna simpatía, tiene la capacidad y la idoneidad de separar desde ese momento cualquier simpatía y actuar en consecuencia. Y ese momento fue importante.
Y fue la revelación de que el MAS, que había denostado tanto la democracia representativa por ser burguesa, por todo el discurso, digamos, imbricado ahí, temas marxistas también, ¿no? Decían excluyente, colonial, etcétera, etcétera. Todo ese discurso caló. Entonces pusieron lo que se llama la democracia participativa con todos sus institutos, pero ni siquiera eso los han honrado, ni siquiera ellos los han regulado, los han perfeccionado, les han dado límites, y no hay que entender esas democracias participativas como incompatibles con la democracia representativa. Todos son instrumentos republicanos. Por eso yo me resisto a que es verdad, hay que demostrar que todavía tenemos una estructura republicana y hay que revitalizarla. Eso sí, con los nuevos institutos participativos. Pero no estoy con eso de que recuperemos la democracia. No sé si estamos viviendo todavía en totalitarismo, no es una caracterización absoluta, pero que sí hay pulsiones totalitarias, las hay, y todavía no se han podido llevar adelante. Las pulsiones totalitarias se expresan en todo lo que vemos: la toma de poderes, el autoritarismo, la identificación de un enemigo al cual tú estás viendo, es un enemigo que, que se lo descalifica, se lo caricaturiza automáticamente. La polarización hace que el que te critica se convierta en un conservador facho, o a la inversa, que se vuelve un marxista, ¿qué se llama? Mugriento y salvaje, ¿no? Entonces, se caricaturizan las cosas y se ve al otro desde una óptica tribal. Entonces, y el tribalismo hace que no tengamos capacidad y perspectiva de cohesión nacional, y de cohesión, y de tener de avisorar un horizonte común entre todos los bolivianos. Eso yo te podría decir, Maggie, al respecto. Me preguntabas me preguntabas algo de cómo era antes y qué es lo que está sucediendo ahora. ¿Cuál era tu pregunta específica, la tercera? O sea, una era la diferencia que hay hoy en relación a cuando estabas de senadora, y la otra, ¿cómo fue posible llegar a ese pacto entre Goni, Banzer y Jaime? Bueno, Goni, Banzer y Jaime, además estuvo Palenque, hay que recordar, y estuvo el MBL, que se asumía como una fuerza de izquierda, rupturista con el MIR, al cual lo habían catalogado como una socialdemocracia que estaba yéndose hacia la derecha. Además, no perdonaron el pacto histórico que se hizo con Banzer en ese momento, cuando la democracia estaba todavía en pañales, y además con riesgo de que nuevamente retornen los sables, ¿no? El ruido de sables. Fueron momentos muy difíciles, y además un momento unipolar. Cayó el muro de Berlín, ya no había el equilibrio del orden internacional que se había conocido en la posguerra, y todas las tensiones que hubieron entre el bloque soviético versus el bloque norteamericano occidental. En fin, hoy día estamos viviendo muchas de esas cosas. Fue posible porque era una necesidad. Se había encontrado un país que no tenía institucionalidad. Entonces, yo me acuerdo perfectamente cuando se constituyó la, la, los nuevos tribunales, el Tribunal Constitucional. Ahí estaba Dermisakis, las personalidades que ingresaron en base a criterios meritocráticos fueron abiertos al público. Yo no sé de cuando dicen que eran entre gallos de medianoche, eran absolutamente abiertos. Y lo que sí debo reconocer es que al interior de los partidos habían corrientes internas, habían las corrientes institucionalistas que decían: ya bueno, ya es hora de cambiar esta tradición histórica de cooptar el poder legislativo, de hacer que nos respondan una llamada para doblar una resolución, de influir. Había gente que decía: hay que construir una institucionalidad. Bueno, eso dentro de los partidos, pero también había la gente que decía: no, la justicia tiene que estar nomás, pues,
al lado del poder político y tiene que ser subordinada al poder político. Y ahí en esa pulsión entre que se decidían nombres, sino que no eran un coteo en el sentido negativo, entraron pues personas que estaban dispuestas a no responder el teléfono de un senador o de un presidente inclusive, en las Cortes Supremas de Justicia y en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y el Consejo de la Judicatura sí se habló de que había algo de coteo y que los partidos dominantes habían incorporado a sus administradores de justicia porque tenían que ver con la administración del sistema. Pero en todo caso, ya empezó a verse un embrión de algo distinto. Y eso es lo que se ha roto. Me acuerdo cuando se eligió al fiscal Gareca, el MAS también entró en ese juego y las oposiciones tenían derecho a objeción de los nombres que ponían las mayorías. Eso pasó también con los tribunales electorales. Había mucha susceptibilidad, siempre hubo una gran susceptibilidad sobre el comportamiento de los tribunales electorales. Inclusive, yo podría decir que la fe absoluta que se tuvo en el primer tribunal, la Corte Suprema Electoral de Cajías, de los notables, inclusive esa tenía grandes deficiencias, pero había confianza. Yo te podría decir que hoy día las capacidades instaladas que tienen y tecnológicas que tiene el Tribunal Supremo Electoral y el conocimiento acumulado, si es que no se está desmantelando totalmente la estructura de los funcionarios de planta que de carrera, ¿ya? Es muchísimo superior a la de entonces. Yo te digo, era bastante precario lo que era un tribunal electoral en ese momento, pero hubo confianza. Y la palabra confianza es lo que está faltando hoy en día, ¿no? La confianza y la certidumbre son las dos Cs claves en que yo estoy absolutamente segura que la Corte Suprema Electoral de ese entonces, de los notables, han tenido muchos hierros y muchas dificultades, pero eran dificultades administrativas muchas veces que no se las politizaba porque había confianza, ¿no? El acarreo de gente de las fronteras, esas cosas existían, siempre existieron, pero no con la grosería y con el aparataje sistemático que hoy día se ha instalado. En lugar de disminuir esas prácticas, se han exacerbado esas prácticas que eran nocivas y de la política tradicional. Por eso, en ese sentido, digo que en muchos aspectos es absolutamente conservador. Yo te voy a contar que no he conocido tomas de testera, he conocido roturas de micrófonos, algún episodio que pasa y que no marcó, digamos, un momento largo y sostenido de tensión y de violencia en ese tiempo. Y así, la primera toma de testera con las prácticas violentas, donde pareciera que la calle se hubiera ingresado a la institucionalidad, yo la experimenté y fue una práctica que la inició el MAS. La primera toma de testera, yo acabo de escribir un artículo que se llama Tomas de testera y otras trifulcas legislativas. Estuve en la primera, en donde todo el MAS tomó la testera, tomó por sorpresa a Guido Áñez, que era presidente de la Cámara de Diputados, y a Armando Bacadí, y no sé quién era en el Senado, no lo recuerdo en ese momento, pero tomaron la testera y las cholitas, que eran las polleras que habían, digamos, sido ya parte de ese ingreso, de esa inclusión que trajo el MAS consigo, y además el MIP, ¿ya? Se sentaron encima de las testeras y imposibilitaron la sesión. Ahí no hubo posibilidad al pataleo, se suspendió la sesión, además de que por los flancos del centro y todo entraban los hombres. ¿Ya? Las mujeres estaban al principio y fue una práctica, fue la primera toma de testera. Ahí después vi en la Asamblea Constituyente también una parálisis total y cómo las mujeres aparecían como
las que estaban en la primera línea de las batallas y de verbales y ofensivas y a veces las agresiones físicas, ¿no? Y la parálisis total. Eh, Me llamó la atención también que era una cultura política, había instrucción de patear las canillas a los adversarios para que no se vean las cámaras, ¿ya? ¿Ya? Entonces, obviamente los otros ya saltaban, me acuerdo Vicente Roca un día con Filomo Escobar, pero eran episodios muy cortitos, no revelaban la descomposición y la normalización de ese tipo de situaciones, ¿ya? En un hemiciclo donde ese tipo de prácticas ya no debieran ser aceptadas, deberían ser más bien un modelo de reconducción pedagógica a nuevas prácticas, pero yo no lo vi. Y ahora esas prácticas también las ha aprendido la oposición, ojo. O sea, las oposiciones están entrando en ese mismo juego porque pareciera que no existe otra posibilidad de intercambio de las pulsetas de poder y de la correlación de fuerzas y de las decisiones en el Parlamento, ¿no? En la Asamblea. Entonces, eso me parece un gran retroceso, la pérdida del oficio del diálogo, porque el oficio del diálogo, me lo decía Vicente Paniagua, o sea, que fue presidente del Perú, boliviano, él decía que el diálogo es el esfuerzo radical de ponerse en la situación del otro, especialmente en situaciones de crisis, ¿ya? Y Bolivia en su democracia ya ha vivido 3 crisis muy severas. No podemos decir que ha sido una taza de leche en nuestra democracia. La primera es con Siles Suazo, que tuvo que adelantarse, la primera adelanto y renuncia anticipada del periodo, no se cumplió el periodo constitucional con la crisis del UDP, la crisis de la deuda externa, la crisis económica internacional de la década perdida en términos económicos, así se llamó en los 80. La democracia nace sin marraqueta bajo el brazo, y no había recursos y había una imposibilidad, hizo aguas, digamos, la economía estatal que se había prohijado en el marco de la Revolución Nacional, pero que sí pegaba en la mente de la gente, o sea, la gente hacía un verdadero culto de lo que era el Estado empresario. Después pasa y en una situación irrepetible, que se acepta el 21060 con todas las circunstancias, se acepta, normalmente se asocia la 21060 con lo que significó la relocalización y el despido masivo, la crisis minera. Son dos eventos totalmente distintos, pero simultáneos, que agravaron aún más las condiciones y las necesidades de dar una respuesta como se la dio en ese momento, con el Fondo Social de Emergencia, despido de toda la gente. Y yo recuerdo perfectamente que ahí no hubo aceptación, la gente estaba dispuesta a asimilar esas políticas porque había sentido el peso que sobre sus bolsillos y sus espaldas tenía un ciclo inflacionario descontrolado. Era el peor castigo para los pobres, ¿ya? Entonces pasa eso, y la otra crisis es la de Gonzalo Sánchez Lozada, al sumo a Carlos Mesa, son renuncias anticipadas, y después tenemos la crisis del 2019, que es la primera vez que tiene dimensión nacional, porque antes La Paz concentraba todo, y las minas era el occidente, no había una presencia en la correlación de fuerzas de ciudadanía urbana y tampoco del oriente que se haya mezclado, que se haya revelado de una manera territorial tan contundente. El 2019 es una nueva manifestación en las calles, una rebelión, ¿ya? Pero que tiene otros matices. No es la corporativa la que convoca la CSUCB, las Bartolinas, con sus repertorios, es otra clase de rebelión que está gestándose y que está gestando un sentido de ciudadanía profundamente antipartidista
Y es por eso es que no se puede formar el bloque de las oposiciones hoy día, ¿ya? Porque hay una renuencia a las militancias y todo eso. Eso tiene connotaciones y podemos después traer este hecho a por entender por qué las primarias deben ser abiertas en el caso de las oposiciones, ¿ya? Eh, pero eso no va a ocurrir porque justamente el MAS lo que está haciendo hoy día es demostrar de que las primarias cerradas es lo que corresponde porque ellos sí confían en que tienen una masa de votantes clientelar o identitariamente identificado o una militancia heroica, como se llama, épica, porque está sumada al relato de la inclusión, al relato de la victimización indígena originaria, aunque hay un cambio sustantivo en la generación, las nuevas generaciones indígenas originarias, pero aún así todo ese relato, esa épica, eh, convoca nomás a militantes que puedan estar inscritos en un partido con un registro de 900,000 que van a votar 500,000, ya es mucho, es un registro cerrado, pero en el otro lado tienes una ciudadanía que es inmensamente amplia, un 60% de la población, pero que no encuentra referentes, porque los capitanes, tiene muchos capitanes que quieren ser capitanes sin haber tenido una carrera política de verdad, ¿no? Y además, cualquiera que llega a ser de partido o empieza a hacer algún convenio ya es concebido como una persona sospechosa, o sea, una ciudadanía muy sospechosa de quien ejerce el poder y toma el poder. Por eso es que es tan rápido el desencanto que hay en La Paz, por ejemplo, con un alcalde. El desencanto es, o sea, queremos tener personas perfectas, etcétera, etcétera, y somos muy críticos con Mesa igual, y con quien venga, ¿no? No, ese no porque esto, ese no porque el otro, y no hay capacidad de cohesión y de armar un proyecto alternativo sobre 6 bases básicas, 6 temas fundamentales que yo creo que deberían ser la simbiosis de las lecciones aprendidas del Estado estatista, etnonacionalista, y las lecciones aprendidas del neoliberalismo radical, porque ninguno de los dos han sido respuesta para el país. Entonces, seguir con el estatismo estatal, yo creo que no, pero sí hay que saber qué empresas debieran ser claves para el desarrollo nacional y tener sí una presencia del Estado. Pero eso de la economía plural ya fue siempre un saludo a la bandera, porque no conozco ninguna empresa mixta de una asociación público-privada interesante, exitosa que se haya dado en estos 18 años. Y las asociaciones y los convenios público-privados son claves en cualquier país que ha mostrado desarrollo, pero aquí no. Al privado se lo tiene que generar una competencia, digamos, desleal desde el Estado, ¿no? O sea, los perfora. Entonces, yo me refiero a eso. Yo creo que hay mucha violencia, se han instalado repertorios violentos en las prácticas políticas, se las ensalza como actos de heroísmo, que macha, que valiente, que le hizo esto, y del otro lado lo mismo, con una variante. Hoy día, con la crisis del MAS, tenemos un conjunto de eventos que ya no pueden caricaturizarse de manera binaria de los fachos conservadores contra el pueblo y las polleras y las ojotas. Yo creo que hoy día el MAS ha desordenado y es todavía el factor ordenador de la política. Ordenador y desordenado. Desordenador. Entonces podemos ver polleras contra polleras, podemos en esa disputa hemos visto caras contra indígenas, etcétera, etcétera. Ahí ya no hay una diferencia. Como que no lo hay también en lo que significó para mí la presencia de los hijos de las ojotas y de las polleras en el movimiento ciudadano del 2019, que después se decepcionó y no encontró una respuesta clara y decidió nomás apostar por la certidumbre que daba un proyecto que por lo menos estaba sentado en el poder, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir, Maggie. Hay repertorios violentos, hay que volver a aprender a dialogar, no nos hemos olvidado. Y el pensamiento binario es el que prevalece en la polarización y el discurso lo exacerba. El MAS ha sido capísimo en instrumentalizar el racismo,
que son parte de las heridas que hay que curar en Bolivia, no para superarlo, sino para profundizar esas heridas y evocar lo que representó todo ese sentimiento profundo de exclusión y de discriminación y opresión, digamos, ¿no? Pero el racismo como tal no está siendo resuelto por el MAS, o sea, hay que saber resolver esos problemas y entender. Y el otro elemento que yo tengo en la mano es de que hoy día la política hay que estar en el territorio, no solamente con las armas que nos da la tecnología. Y yo respeto a todos aquellos que son capaces de empezar a ensuciarse los zapatos para ir a las provincias, para ir a conversar y conversar con las bases corporativas del MAS, porque el MAS está sentado sobre corporaciones que hoy día se empiezan a cuestionar cuán conveniente es o no ser totalmente leales a un partido político. Si es posible tener un instrumento político como el que hay. Yo te aseguro que en este momento es posible jalar la simpatía de bases de las organizaciones sindicales campesinas. Eso es imprescindible para la gobernanza futura. Desde el pacto militar campesino, desde el movimiento nacionalista, no hay gobierno que tenga viabilidad si no tiene anclado en su organización y en el territorio una presencia real con dirigencias que aseguren gobernanza, porque tienen una cultura política disruptiva y absolutamente antiinstitucionalista, que no recurren a los instrumentos de la democracia. No sabemos usar los instrumentos de la democracia para resolver nuestras controversias, no confiamos en ellas. No hay pues cómo confiar también, ¿no, Erika? Pero a ver, primero me hablabas de 6 temas fundamentales para lograr llegar, para tener un acuerdo. Esa falta de cohesión se puede resolver, pero que hay 6 temas fundamentales y ahorita me los vas a precisar uno por uno. Has dicho al pasar, creo yo, 2, pero no me queda claro. Y lo otro sí, en lo que quiero, a lo que quiero volver, has dicho que no te gusta la palabra porque no crees que es lo correcto la recuperación de la democracia o recuperación democrática, porque antes no estábamos bien, ¿no? O sea, vamos a recuperar que lo mal que estaba antes, más o menos, eso es lo que nos has dicho. Pero también nos has hablado de unos momentos, no digo que hubieran procesos larguísimos, ha sido muy inestable todo, pero has hecho referencia a unos momentos en que comenzaron a hacerse cosas que tenía esa tendencia. Vos me decís, lo que pasó fue que eso se frenó. Entonces voy a insistir en este tema porque sí, yo creo que hay que recuperar la democracia y puede estar completamente equivocada. ¿Por qué? Porque estoy pensando en esos momentos que pueden haber sido, insisto, cortitos, pero que hoy veo que hay un retroceso terrible y creo, no sé si es porque estoy con la psicosis de la persecución y demás, pero creo que Bolivia está yendo exactamente a un flujo como Venezuela y Nicaragua, y no porque se me ocurra, sino porque sabemos que el MAS forma parte de una idea, de una propuesta de poder igualito que los otros, ¿no? Por algo se llaman socialismo siglo XXI, si no me equivoco. Entonces, esas 2 cositas. Primero, ¿cuáles son esos 6 fundamentos? E insistir en este tema de recuperación o, vos decías, revitalización de la democracia. Sí, a ver, reconducción, no sé. El tema es que no dar motivo para que el discurso y la retórica y las palabras que son nombradas sirvan de pretexto para que al otro lado te estén diciendo, ven, ahí están los que quieren volver al pasado. ¿Ya? A eso me refiero. Es un elemento táctico, pero también simbólico. ¿Ya? Táctico y simbólico, de lo que debe ser una estrategia general de mirar al futuro, recuperando lo bueno, lo malo y lo feo y las lecciones aprendidas de todos esos procesos que habría que retomar. Entonces, sí, evidentemente el MAS a ratos me doy cuenta que está cada vez más convencido de que el unipartidismo es la solución, quiere ir a eso, no sé, no hay ningún incentivo además para que se puedan construir fuerzas políticas de distinto
de distinto cuño. El pluralismo político está siendo profundamente, digamos, violentado, ¿ya? Y cuestionado en la polarización. Yo creo que cada vez que yo en las barricadas, hay temas pendientes. Primero, los tres conflictos fundamentales sobre los que debe asentarse las respuestas que tenemos que dar. El tema del conflicto territorial, que sigue siendo vigente y lo hemos sentido en el censo y lo vamos a sentir cuando haya que hacer pacto fiscal y recuperar esa autonomía tutelada, repensarla en una nueva dimensión. O sea, hay que retomar la agenda autonómica porque nunca se la ha llevado adelante. ¿Ya? Ha sido un Estado hipercentralista, ya no ha permitido desarrollar las capacidades de una descentralización efectiva, ¿no? Entonces ha sido medio chuta. No tenemos gobernadores electos que tengan una mínima capacidad de presencia con la seguridad del Estado, con la policía, por ejemplo. Se han roto las cadenas de mando que antes existían en las prefecturas, por ejemplo, ¿no? Donde había una cadena de mando y orden, una gobernanza más o menos equilibrada, pero de arriba hacia abajo. Hoy día hay que retomar la agenda autonómica con seriedad. Yo no hablo de federalismo porque el federalismo es una construcción de abajo hacia arriba y aquí más bien tenemos que quitarle poder al centro para construir y fortalecer las regiones. Hay que volver a entender nuestro territorio y las capacidades instaladas. Hay 260 municipios que no funcionan, que no tienen viabilidad en términos de sobrevivencia. Así haya ido su gente para el censo, para aumentar la gente. Hay que entender de que la coparticipación no es la única respuesta a un proceso autonómico. Hay que también generar recursos propios, hay que mirar dónde está el potencial. Se habla de ciudades intermedias que son fundamentales en la red de servicios en un territorio tan vasto y deshabitado. Entonces, el nuevo mapa que nos va a dar el censo va a ser un elemento fundamental para el pacto fiscal. Esa es la primera contradicción que tenemos que resolver. Pero esa se interactúa con la otra, que es que sigue siendo pendiente, el tema de la discriminación étnico-cultural. Si bien se han empoderado, pero se ha folclorizado y se ha empoderado de manera prebendal, ya, a las dirigencias de las organizaciones que asumen la representación de los indígenas y un movimiento que tiene todavía vigor pero que hay que resignificarlo, porque los aymaras del Alto no son los mismos de los que se imagina en una postal, del mundo andino, digamos, de los indígenas prácticamente con sus trajes tradicionales. Esa es la postal que se vende y hoy día no, esa no es la postal. Hay alteños que se asumen mestizos, pero se asumen aymaras y el derecho de ser mestizo siendo aymara es un elemento central. Porque el aymara es un actor que hay que tomarlo en cuenta en un proceso. Por eso es que es importante. En la primera está los cruceños con su bandera y todo el oriente, en el otro está todavía esta reivindicación simbólica de lo indígena, pero que está mutando. Y la otra gran contradicción es el pacto productivo. O sea, ¿de qué vamos a vivir los bolivianos? El litio no va a ser solución. Y es una solución que se está vendiendo por propaganda y la gente te tiene una fe que puede terminar en una gran frustración, porque creo que estamos llegando tarde a esa situación. Entonces hay que resolver el pacto fiscal, todo lo que tiene que ver con el territorio, el tema de las políticas interculturales para convivir, ahí están las partes participativas, están todas. No hay que desconocer de que hay algunos municipios indígenas, pero que van a ser siempre un Estado plurinacional minimalista, no van a haber una explosión de municipios indígenas, no. Hay que reconocer que nuestro territorio y nuestras culturas son vastas y reconocer sus tradiciones, pero no como una postal congelada en el siglo XIX, ¿no? Entonces, y el pacto productivo, esos son los ejes fundamentales. Pero en el corazón de la gestión de estos tres problemas, que son
políticos, en el corazón, está la construcción de mecanismos y de instituciones que sean confiables para administrar estos procesos. Entonces, la reforma de justicia es el otro eje, ¿no es cierto? Aparte del tema económico y productivo, etcétera, etcétera, está el tema de la reforma de la justicia. Es retomar el concepto de la carrera del funcionario público. Yo no creo en los liberales, ultraliberales que dicen que no se necesita Estado. Creo que se necesita, hay que darle una nueva dimensión. Entonces se necesitan algunas instituciones claves. Con la crisis del medio ambiente, ese es otro tema de la agenda, se necesitan unas instituciones con vigor, con capacidad y ejercicio de la autoridad pública. En los bosques, por favor, no tenemos una agenda medioambiental seria. ¿Qué hacemos con el estado informal? Vivimos un estado informal y una economía mayoritaria informal. Vivimos la ilusión de estar haciendo leyes para un 30% de la población, o 20%, al cual la tenemos agobiada con impuestos y todo. ¿Qué hacemos con esa masa de informalidad que muchas de ellas linda con la ilegalidad, pero son parte de un motor económico que no deja de ser importante? Es otro tema de la agenda. No puede estar al margen, ¿no? Esa Bolivia informal, ¿cómo puede reconocerse y mutar en una formación que le dé sentido y autoridad al Estado? El oro se está explotando sin ninguna capacidad de gestión del Estado, de control del Estado. Y parece ser una beta importantísima lo que ha de suceder. Entonces hay que hacer un pacto ambiental, porque el TIPNIS fue la peor, la indicación de que se estaba perdiendo la mejor oportunidad para hacer un pacto productivo ambiental, de una transición del extractivismo hacia el otro. Y no va a ser una transición inmediata, porque hoy día las divisas se están llamando y las divisas tienen el nombre del oro y les importa un pepino lo que está pasando con el mercurio. Eso no es la gente, si uno le hace una encuesta, la gente prefiere la pobreza, siempre va a preferir lo inmediato, no la visión de futuro que encarna una mirada medioambiental de solidaridad con las nuevas generaciones que vienen y el compromiso con el medio ambiente. Entonces, entonces, eso implica también toda una construcción cultural y un discurso cultural que salga de esa bipolaridad en la que estamos nosotros, ese binarismo. O eres de la derecha o eres de la izquierda. ¿Estás alineado con el bloque ruso, iraní, chino o estás alineado con el imperio occidental? La crisis que está viviendo y la arremetida que está viviendo toda la civilizatoria que está recibiendo el Occidente en este momento, está poniendo en cuestión inclusive el concepto de derechos humanos, que creo que era civilizatorio. Entonces, ese es otro elemento que tiene que estar en la agenda, porque no podemos perder del horizonte, ¿ya?, de que la construcción civilizatoria de Occidente es importante independientemente de sus fallos y de todo. Es un horizonte transformador y un referente que hay que respetar, ¿no? Bueno, ya te he dado ahí prácticamente los temas de eje territorial, étnico-cultural, simbólico. Hay mucho, eso no cuesta mucha plata, es más que todo en la construcción de nuevos símbolos. Como me decía una aymara progresista, me decía, ¿por qué alguna vez en lugar de hasta la propaganda debería tener elementos representativos de la convivencia intercultural que tenemos? En las universidades sí hay convivencia intercultural, los mamanis están con los Aguilares y están con los Saavedra y se juntan. Entonces, la universidad pública es un escenario donde se está conviviendo y se están generando lazos nuevos de interculturalidad interracial, podríamos decir, aunque el concepto de racialidad hay que tratar de erradicarlo, ¿no? Entonces, yo te digo, eso es lo que yo avisoro y que creo que lo he sentido como parte de la agenda que presentó hace unos días en el diálogo de Marcos Escudero, Juan del Granado, que está reflexionando en torno a estos temas, 6 temas que podrían ser, y otros más, la base de una propuesta. Esa es la propuesta que podría unir a ese conglomerado, esa torre de Babel que hablan 20.000 idiomas en el bloque
en el bloque de las oposiciones, ¿ya? Entonces ahí hay que ver qué puede converger en una unidad posible. Yo no creo en esa unidad así que Mm. empiece con el método. Y después retomar lo que Amparo Vallivian, al declararse precandidata, dijo. Sobre la base de estos contenidos, quienes entran en esa bolsa, porque en ese diálogo recuerdo perfectamente que le preguntaron a Juan del Granado si privatizaría Entel, Ende, etcétera, etcétera. Yo pienso, yo me asumo socialdemócrata, yo pienso que muchas empresas privadas, estatales, hay que revisar una por una, no sirven, ¿ya? Y que más bien la idea debería ser poco a poco, si se las potencia, transferirla a quienes realmente les interesa gestionar adecuadamente el sector privado. Pero hay ciertas empresas que tienen que tener nomás pues, la mano del Estado. O sea, no, el Estado no puede estar. Una CBF en su momento. Siempre es necesario que algunas empresas eh, tengan una presencia estatal. Entonces, su relación con el mundo global podría revisarse, el tipo de contratos, abrir la constitución que prohíbe ciertas cosas, pero el capitalismo se ha instalado en Rusia, en todo el mundo, o sea, está dominando en todo lado y hay En distintos China, capitalismos. ¿Ah? En en China. La China. O sea, el orden capitalista tiene gran capacidad de sobrevivencia y muchas facetas, ¿ya? Y la más grave es la que es cuando es capitalismo salvaje, cuando no hay reglas del juego, ¿ya? Entonces, donde no hay un nivel de desarrollo productivo de capacidades de llegar a la tecnología, sino que se hace de una forma tan precaria, ¿no? Pero yo tengo confianza, o sea, yo como política me asumo una persona que no me puedo dar el lujo de ser pesimista, Maggie. Como analista realmente veo todo negro, ¿ya? Lo veo bastante mal porque yo siento en el discurso de Arce un alineamiento absoluto. Me parece un pequeño Ortega que quiere reinventarse. O sea, tengo la sensación que Arce, en otro estilo que el de Evo Morales, porque Evo Morales tenía su propio estilo, su propia historia además, su propio origen, ¿no? Pero siento que hay el deseo o por lo menos no se condena, se ve a Nicaragua como hay prácticas que se han dado en Nicaragua que se podrían dar acá. Aunque aquí Bolivia, si no ha podido instalarse en 18 años un estado como el venezolano, yo creo que hay una Bolivia que está demostrando que no es más, que el más no resume a Bolivia. No, eso es lo que yo quisiera recuperar, ¿no? A ver, me parece súper interesante lo que Erika nos está diciendo. Mira, estoy feliz de haberte traído. Y ahorita hay un montón de comentarios, poco más y lanzan la candidatura o la precandidatura de Erika. Y se me vino eso a la cabeza. ¿Por qué Erika Brockman no está en el juego? Y te lo digo, entrevisté a Amparo hace 2 días, no creo, Davico, y le decía, hasta que por fin apareció una mujer en 17 precandidatos. Y decía yo, ¿y dónde están las mujeres? Las mujeres están activas en la política. Es más, en el caso de Santa Cruz, con todo lo que le pueden decir a favor, en contra, si les gusta o no, son 3 las figuras que sobresalen en la brigada parlamentaria cruceña, una representación parlamentaria cruceña. Y son jóvenes. María René Álvarez, Luisa Nayar y María José Salazar, que está un poquito más calladita, digamos, pero es porque no tiene la capacidad de trabajo que tienen, o la representación, la llegada que tienen María René y Luisa, ¿no? Vos le hablas a la gente y a la memoria le van a venir seguro estos 3 nombres. Pero Y uno no, ¿sí? y el otro es Andrea Barrientos, ¿no? Si vamos a hablar de las oposiciones. Andrea Barrientos, y me estoy olvidando de alguien más, que está ahorita, que son voces importantísimas, ¿no? Y sin embargo, en las precandidaturas no había. Bueno, ha aparecido Amparo, ¿y qué tal si le animamos a Erika también? Y no, va a parecer chiste, pero Erika, te estoy escuchando. Primero, que estás diciendo las cosas con claridad, que estás teniendo también la valentía de fijar una posición
y no estar pensando a ver qué te conviene o no te conviene decir. Que yo creo que uno de los problemas ahorita es ese. No están hablando, no están llamando las cosas por su nombre, y la mayor parte de las reacciones o de las tomas de posición tiene que ver con cómo se va a recibir por parte de la población, qué queda bonito y qué no. Y el tema este de las redes sociales, ¿no? Yo no tengo nada en contra, celebro que exista y el internet también, pero como que la vida política se ha reducido a un TikTok, y hago un mea culpa, una autocrítica para nosotros los periodistas, que no estamos haciendo entrevistas, así como vos decís, hay que volver a la calle, el contacto con la gente, ¿no? En la política, a los periodistas nos falta también volver a la calle. Estamos haciendo nota de lo que dice alguien en un TikTok y lo que le responde el otro. Así estamos. No sé si hay ahí también en tu análisis una miradita a eso, el peso que tiene eso ahorita en la forma de hacer política. Pero ven, me voy por la tangente, ¿no? Sí. Ya estoy lanzando la precandidatura de Erika, y me he ido al tema de las redes sociales Por y no favor. le he hecho la pregunta que quería, pero vamos, Erika. No, no hay ningún incentivo hoy día para hacer política. Yo personalmente a mi edad creo que no tendría la capacidad de responder físicamente a lo que demandaría 24/7 y emocionalmente también, porque es muy fácil que no sé si se puede digerir y hay que saber tener gran capacidad de resistencia a la frustración y a la confrontación de la descalificación personal permanente que hiere pues a las personas, ¿no? De uno y otro lado, ¿no? Entonces, por eso no, estoy en la política, pero de ladito. De ladito. Y yo no creo en personas, en el Mesías que llegue. Yo lo que creo es en un equipo de fútbol. Creo que esa metáfora que yo la he usado alguna vez, la ha usado Rodrigo Paz algún momento, dice, hagamos el equipo, la selección, veamos a una y veremos después quién es el director técnico y veremos las capacidades del delantero en la justicia, del mediocampista en la economía, del referee para poner las reglas, en fin, ¿ya? Y vamos a encontrar personas con capacidades para lidiar con todos esos temas, ¿no? Y la agenda autonómica, qué sé yo. Entonces, yo me alineo a eso de que podría, al equipo, a ese equipo que más allá de las siglas y todo tiene que armar y que después las siglas serán pues, el pivote formal, porque hay siglas sin candidatos, candidatos sin sigla, siglas sin militancia, ¿ya? Y una sociedad, el antimás, que no quiere saber de militancias. Por eso es tan importante una cuestión abierta. Pero como no se va a dar, no se va a dar y es probable que tengamos que atenernos a los tiempos y plazos absolutamente tóxicos que ponen las primarias como están, hay que hacer ese acuerdo antes. El pan tiene que estar cocinado antes para llegar ya a esa formalidad de las primarias, con el riesgo de que como no hay militancia, es un frente, un gran frente político de partidos, agrupaciones, no hay registros ciudadanos militantes muy claros. Yo siento que el registro de militantes que se presenta es el primer eslabón de la prebenda, porque de ahí por lo menos un 40-50% que no son creyentes, sino son prebendales, o sea, te voy a dar anotate. O se pone gente, se arman padrones que no son realistas, porque la gente no quiere militar. ¿Y yo por qué lo digo esto? Porque mi experiencia el 2019 y el 2020, en el momento más importante con Comunidad Ciudadana, que era una alianza que tenía todas las posibilidades de llegar a una segunda vuelta, ¿ya? Cuando pedía a la gente control electoral, que estemos en control electoral y que se pongan el brazalete del partido o de la alianza, los mismos jóvenes y la gente, no, yo no quiero ser delegado. No hubo delegados de las oposiciones y los delegados son los únicos que pueden oponer una observación, un acta. Por eso tampoco habían actas observadas, porque solamente estaban cocinadas por donde hay una presencia hegemónica del MAS.
Y había una renuencia, los muchachos, no, yo no me voy a poner débil, yo voy a ir a Mm. observador ciudadano. Bueno, el observador ciudadano renunciaba a su derecho de ser parte de la impugnación formal de un proceso o de una mesa donde hubieran desinformación. Ese es el principio. Yo te estoy diciendo, esa renuencia a la militancia es un factor muy grave. Y claro, las primarias tienen que ir los militantes, que son muy escasos y van a ser, y ese va a ser el primer elemento que va a esgrimir en el discurso, el MAS, diciendo que estamos viviendo partidos que no son legítimos, pero que sí se pueden legitimar con, con abiertas, ¿no es cierto? Pero eso no es una realidad. Entonces tenemos que hacer nuestro propio procedimiento vía encuestas, cruzadas, un pacto, sondeos, focus groups, reglas del juego y decidir cuáles son el binomio más viable en esa circunstancia. Y por ahí el binomio tiene que conformarse por la gente que es hoy día todavía precandidata, de alguna manera, ¿no? Porque no todos quieren ser presidentes, nadie quiere ser parte del equipo, ¿no? Entonces, para mí todos son precandidatos, de los cuales no todos son líderes y no están construyendo liderazgo que pegue en una Bolivia que todavía tiene una cultura política en la que convive lo tradicional y convive, digamos, este nihilismo antipolítico. Mira, has vuelto a tocar un montón de temas. Pues Erika me provoca preguntas en combo, ¿no? Voy a comenzar por esta partecita, la última que tiene que ver con la militancia y con las elecciones, con las primarias. Yo digo que algo tendrán que hacer para asegurarse de que esas primarias sean abiertas y no cerradas, porque ese es un paso fundamental y ahí voy a insistir en el tema de una apariencia de democracia. O sea, se siguen aplicando algunos mecanismos que nos hacen decir vivimos en democracia todavía, pero para mí es todo ficticio, ¿no? Primero, a ver, en el tema de las elecciones, el MAS no va a querer que sean abiertas, va a querer que sean cerradas porque le conviene. En el tema de estos procesos de revocatorios de mandato que están establecidos como un derecho de la participación ciudadana, de reclamarle y de decirle, usted se aplazó, váyase a mitad de mandato, también está muy bonito lo que dicen los documentos, las leyes y demás, pero en la práctica es un proceso más o menos misión imposible para hacer. El único que ha logrado completar ese proceso es el movimiento que hubo en San José de Chiquito, de los que yo conozco. Pero ¿qué ha pasado? En el Tribunal Electoral Departamental le han hecho trampa. Y lo digo abiertamente porque ahí están todo lo que han expuesto. Me falta entrevistar, ojalá que pueda, a la presidenta del Tribunal Electoral Departamental. En 10 días dieron un resultado con acta diciendo que faltaron, por decirte, era una diferencia de menos de 80 firmas, ¿no? Pero como se dieron cuenta que hubo una observación, además hubo una apelación por parte del movimiento, pues a los 10 o 15 días aparece el mismo acta, pero con otra cifra. Ya eran 2 libros menos. O sea, ya imposible de poder pelear la cantidad de firmas. O sea, en todo vas a pelear algo que te impide decir por la voluntad popular, no sé que haya otra vez, que lo dudo que haya, una rebelión como la de 2019. A ver, Maggie, estás tocando hasta el tema de la democracia participativa, los revogatorios debería ser un procedimiento excepcional y extraordinario en casos, claro, demasiado desastrosos, ¿no? Pero finalmente son lo que canaliza lo que puede ser una insurrección en las calles desordenada, más bien puede ordenar, digamos, la insurrección y más bien puede bajar. Son los umbrales y las condiciones de firmas y los tiempos son absurdos y evidentemente hay mucho de democracia aparente. Yo personalmente pienso que sobre las primarias, volviendo a las primarias, que no debieran darse en esa elección. No debiera haber primarias. Además, no le conviene porque no tiene capacidad de resolver su propio problema y su entuerto en primarias. Yo no me imagino que entre Lucho y Evo en una vocación y demostración democrática decidan competir como han competido tantos que hemos visto en el exterior, en Chile, por ejemplo, Soledad Alvear con Michelle Bachelet, grandes debates internos, eh, pedagógicos. No, eso no se da, no se puede dar. Entonces, mejor, ¿para qué
borremos la apariencia, el mecanismo de la apariencia hasta ahora, y cada uno que vea la forma de resolver su problema y hacer un proceso de agregación de la dispersión que existe. La agregación posible es la unidad posible. Y el pueblo va a ser el que va a decidir. Entonces la gente, la que finalmente va a generar un banco como los peces que se va a alinear a alguna propuesta alternativa. Hay condiciones hoy día para decir, ya no queremos este modelo del MAS, pero también hay que despejar las dudas de ese discurso que dicen quieren volver los conservadores, los que solo con los ricos. Eso pega muy fuerte en Bolivia. Los fachos quieren volver los racistas. ¿Cómo desmontamos ese discurso y convencemos a la gente y le quitamos el miedo a ese discurso? O sea, ya han caricaturizado las oposiciones. No hay ninguna oposición democrática. La polarización nos ha puesto en situaciones muy complicadas, ¿ya? Entonces yo creo que hay que recuperar lo bueno. Bolivia ya no es la misma. Tiene gente, una burguesía emergente que se asume mestiza aymara, mestiza quechua, que está en la informalidad. Hay una nueva generación, población joven que no sabemos cómo siente la política y cuáles son sus intereses, son mucho más prácticos. Y hay estos ejes temáticos que hay que resolver desde la política. No se los va a resolver desde la iglesia. No, 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 no. Eso va a resolver entre políticos que tengan una visión de país, ¿no? Y una visión estratégica de lo que debe ser el nuevo inicio el tricentenario de nuestra república, Ajá. porque vamos a cerrar el bicentenario en condiciones de biop avisoro, en condiciones muy lamentables, no muy auspiciosas, porque en estos 5 años, los 5 años del gobierno de Arce Catacora, creo que han sido de oportunidades perdidas, ¿no? Siempre lo digo, pero se nota que no había voluntad. La voluntad su modelo es un modelo absolutamente socialista y secante. No es un socialdemócrata, no es una simbiosis de las experiencias buenas del pasado y de su propio, y las limitaciones de su propio modelo. No hay ningún tipo de autocrítica. Entonces, siento que vamos a llegar al bicentenario en condiciones bastante lamentables, no con el júbilo y las expectativas y la esperanza que se debería tener una vez que se cumple 200 años de vida republicana plurinacional. Qué mezcla, por Dios. Ahora, una pregunta más y la voy a liberar a Sí, Erika. sí. Yo cuando me entusiasmo me olvido de la hora, pues, ¿no? Disculpas, Erika, porque te estoy robando un poquito más de tiempo. Con un comentario antes de mis preguntas, cuando dabas este panorama de que hay siglas sin militancia, ¿no? Y cómo sería realmente una fachada, unas elecciones primarias, porque van a correr a llenar libros de militantes, pero no por convicción. No hay un trabajo como hubo en su momento, con todo lo que se le puedan criticar a los partidos políticos, pero tenían un trabajo, ¿no? De formación de la militancia, formación de líderes, talleres, reuniones, congresos. Tenían en cada rincón del país, no me importa si 10 o 100, pero tenían sus núcleos, sus bases. No existen. Ahora, No sé, ya ha habido una crisis tan grave que se han ido al tacho y han aparecido las agrupaciones ciudadanas, ¿no? Y el nombre bonito, que uno podría decir, sí, es una agrupación de ciudadanos eventual, pero que no tienen de verdad un compromiso militante o creen en alguna idea fuerza de esa institución política. Y estamos viendo, ¿no? Comunidad social, ciudadana, creemos, y por ahí por delante ahora ha aparecido el búnker. Alguien me estaba comentando aquí que estaba desilusionada. Esther Arias nos escucha siempre, es paseña. Me decía que anoche lo escuchó ¿a quién estaba? En el búnker, diciendo que las áreas protegidas deberían pasar a manos privadas. Ay, Sarabia creo que era, no me acuerdo ahorita. Claro, va a haber de todo, pero solamente una reflexión ahí. Si los partidos se han debilitado y no hay gente que quiera ser militante, también tiene que ver con eso, ¿no? Con una frustración muy grande de lo que ha ido pasando. Lo digo yo, lo escucho, por ejemplo, mi hijo de 23 años, ni idea de pensar en estar
en un partido, en una agrupación ciudadana, ni idea. Y puede ir al cabildo y puede estar de repente en el paro, en el bloqueo, pero no sería militante de una agrupación ni de un partido, como ellos muchos, y es una pena. Yo vengo reivindicando la política porque les digo, déjense de lío, decir, no, somos institucional, o somos empresarios, o somos no sé cuánto, ¿no? La política, todo es política ahorita. Lo que estamos haciendo es política. Me da una angustia, Erika, perdón, pero ya voy a la pregunta. La gente se muere porque dicen que yo me voy por la tangente y que la hago muy larga mis intervenciones, pero estoy angustiada y desesperada. La última, Erika, ha sido muy clara en todo lo que has dicho, ¿no? El diagnóstico, la reflexión, las ideas fuerza. Y esta pregunta, en una coyuntura como la que estamos viviendo, ¿es posible que en un plazo tan cortito, porque digo estamos a tiempo pero contra reloj, en un plazo tan cortito se pueda lograr un poquito que nos permita dar esperanza de que en 2025 vamos a vivir un proceso completamente diferente al que podemos prever ahorita, con una oposición, digo yo entre comillas, completamente fragmentada y creo yo que no coherente ni realmente comprometida con lo que dicen defender. Yo no creo, yo por eso digo, hay que ver la agenda, los puntos esenciales, los puntos de partido, así como se hizo en su momento el pacto histórico del 1992, hay que sentarse y decir, es la agenda prioritaria, ¿están de acuerdo? Están de acuerdo, nos metemos en el barco y cada uno aporta su especialidad, perfecto. Y después ya viene la parte formal. ¿Cómo definimos? Estos son los candidatos que se avienen a este tipo de discusión, y estos son los partidos, las siglas que quieren reinventarse, viabilizando esta agregación, esta coalición, una gran coalición nacional, ¿ya? Y apoyando a esta selección, digamos, de liderazgos, ¿no? Este seleccionado de la política nacional, como la selección nacional de fútbol, ¿no? Entonces, ver quiénes son las personalidades que están ahí y después ver realmente el potencial de cada uno, porque en México, para hacer las primarias de las oposiciones, se han hecho 3 encuestas y aparte de eso se ha obligado a cada uno de los aspirantes a hacer un mínimo de firmas, colectar un mínimo de firmas de adhesiones y demostrarlas al grupo administrador de esta coalición y al grupo político que tienen bases, que no entran simplemente porque se les ocurre. Si yo he colectado, tengo por lo menos 2% en todos los departamentos del país, ¿no? O 5%, que es el umbral mínimo de militancia, o sea, tengo bases, tengo estructura mínima, tengo capacidad de generar estructura. Entonces, después hay que sumar las capacidades de estructuras que tienen todos, pero eso no lo veo. Y yo siempre digo, en Bolivia, en 10 minutos puede pasar lo que no pasa en un año, pero el tiempo está corriendo y son toman tiempo y son horas de estar sentada, sentado, hablando, discutiendo, recorriendo, analizando, conversando, mirándose a los ojos entre los candidatos, sincerándose. ¿Hasta dónde se puede ilusionar al pueblo con realidad, con promesas realizables? Sueños posibles, no sueños imposibles, por favor. Y estamos cansados de que te vengan sueños imposibles. Yo creo que es inmediato, hay que hacer una alianza inmediata con Chile, hay que reanudar relaciones para retomar en una nueva visión lo que significa el triángulo de litio. A nivel mundial es un eje, geopolíticamente es un eje muy importante que puede dar empoderamiento a los 3 países, pero Bolivia está rezagada. El triángulo es importante. El triángulo minero que también está al otro lado, al norte, con el oro, Perú, Bolivia, ¿no? Entonces, en los llanos, bueno, definitivamente hagamos unos planes de uso del suelo y respetémoslo. Busquemos qué valor agregado nos puede dar el turismo ecológico,
los bonos de carbono. ¿Qué se puede hacer en materia medioambiental para preservar nuestros bosques? Y hasta dónde se permite y se regula lo que es inevitable, el oro, en un país que necesita divisas. O sea, el dilema, cómo causamos un pacto de transformación del extractivismo hacia otro tipo de forma de ganarnos el salario nacional, el ingreso nacional, o los salarios. Tenemos que ser más plurales en nuestra economía, no depender del gas. El gas hizo gas, el litio no tiene el físico como para darnos la energía que necesitamos, o por lo menos la que tuvimos en el mejor momento, el 2014, que fue el pico de la producción y de los ingresos en Bolivia, pero siempre ha sido problema de precios, no de capacidad de producción. Entonces, siempre los precios han sido los que nos han dado la fachada de un gran desarrollo, cuando en el fondo la producción iba bajando. Eran los precios los que daban la nota, digamos, de la sensación térmica de que estábamos realmente en un momento de bonanza. Que llovió para todos, ¿ah? Ojo, llovió para banqueros, llovió para solieros, llovió para todos, para informales, para no formales, llovió para todos. Pero fue una bonanza que llovió para todos, pero que la política no está siendo capaz de leer su significación y sincerarse con la nueva realidad de política. Mira vos, la yapita bien cortito, porque dice Dorita Montenegro que por favor te pregunte, dice ella que es la súper pregunta: ¿cómo revertir y neutralizar el discurso y la narrativa del MAS? Y con eso cerramos. Primero, asumir de que vivimos en un país donde hay dos naciones que son muy fuertes, los aymaras. Identitariamente han buscado sus reivindicaciones, y reconocer de que hay ahí un tema pendiente. Y hoy día ni Santa Cruz se puede escapar de ese tema pendiente. Prohibir un lenguaje racista, como se prohíbe en todos los países. Ahora en Canadá, por ejemplo, es prohibido decir algunas palabras porque son ofensivas, ¿no? Eso tenemos que hacer, porque cada vez que yo en las barricadas decían que se vaya el indio de M, así, decía, gracias a esa actitud es que están donde estamos. Tenemos que erradicar aquello. Hay mucho emprendedurismo y mucha capacidad instalada en las nuevas generaciones del sector popular. Bolivia ya no es la misma, es urbana. Tenemos que empezar a censurar, a hacer un pacto antibloqueo, de gobernanza, por favor, de gobernanza. Tenemos que desnudar la falsa victimización que se hace del tema indígena originario en el MAS, la instrumentalización política grosera que ha herido y ha distanciado las familias y ha profundizado las heridas nacionales. Tenemos que retomar, demostrar así con cifras y todo aquello, lo aparente del desarrollo que nos vende, la industrialización, donde está, pedir transparencia, sincerarse. ¿Dónde están las empresas esas? ¿Dónde está esa inversión? La fiscalización es clave en este momento, pero una fiscalización inteligente, no una fiscalización. Hay que entender el código del lenguaje del masismo. No hay que reaccionar visceralmente. Y hay ciertas cosas que ya no se pueden decir como antes, porque si no, se agarran de eso y siempre perdemos. Y si hacemos política con el hígado, vamos a perder. Me voy a quedar con esa frase: si hacemos política con el hígado, nos vamos al tacho, más o menos, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, muchísimo, querida Erika, por tu tiempo. Le he sacado a Erika de su feriado, así que le voy a agradecer en doble partida. Gracias, querida. Hay muchos comentarios, prometo que los voy a leer ahorita de manera así bien tranquilita, y le voy a pedir a Erika que si puede también los lea. Un abrazo, querida, un beso, y vamos a vivir esta semana, este fin de semana, que en realidad en mi caso no es de descanso. No, voy a aprovechar. ¿Ah? En mi caso tampoco, pero también tenemos que asegurar que sea un estado laico, que resulta que ahora han prohibido tomar trago.
Si estamos en un estado laico, que no tomen trago los que sean realmente católicos y están ejerciendo de convicción, pero paralelamente estamos diciendo que se haga semana de turismo y en todo, vos vas a un restaurante, no te puedes pedir ni una cervecita. Entonces es una paradoja. Seamos realmente estado laico, es otra apariencia que hay que desnudar. Y estado laico no significa ser antirreligión, todo lo contrario. Significa simplemente que el Estado maneje ciertas cosas distanciado de lo que significa el ejercicio de la religión y las creencias que son parte del derecho de la población, ¿no? Mira, has tocado otro tema, pero no me puedo, pues por mí me quedaba, porque has tocado otro tema que es central, ¿no? Yo le decía un poco a Erika antes de entrar al vivo, que yo tenía la idea de que no se podía escuchar música, ni idea estos 3 días, ¿no? Porque era una falta de respeto a lo que estaba viendo. Y me fui a buscar y ahí descubrí que la iglesia en ningún momento te prohíbe escuchar música, por decir una cosa. Vos estás hablando de los tragos, pero que estas costumbres se han ido presentando a lo largo de los años y se vuelven como una ley, ¿no? En realidad lo que te dice la iglesia es que tenés que vivir tu fe de la mejor manera posible y de la forma en como vos has decidido vivirla. Por supuesto, respetando las creencias de todos, no vos has tocado algo. Somos un Estado laico, pero no somos un Estado laico. Sí, porque hoy día no la Semana Santa no es como en Estado laico de Uruguay, que es la Semana de Turismo. La Navidad es la Semana de la Familia. Claro. La fiesta de Reyes es la fiesta de los niños. O sea, tienen otra simbología y tienen otro tratamiento desde el espacio público. Mira, eso da para otra conversación. Sí. ¿Ah? Sí. Un abrazo de nuevo, querida Erika, y a toda la gente que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. No se olviden que mañana tenemos Yo No Paro, la jornada de 5 horas en Radio Marítica con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Gracias, querido Davidco. Nos vemos mañana. Chao, Erika. Chao. Sector informativo de último momento. Acaba de ser visto un extraño sujeto con chaqueta verde y sombrero estilo detective. Los vecinos informan que es bonachón e inofensivo. Anda diciendo que es el vigilante verde y queremos entrevistarlo. Buenas tardes, estamos aquí con el vigilante verde. Se habla mucho de usted estos días. Cuéntenos, ¿a qué ha venido estas tierras calientes? Soy el vigilante verde y vengo a promover el uso responsable de energía. Tengo una misión entre ceja y ceja: detectar cualquier derroche de energía con mis sensores ultrasensibles. Ahí lo tienen, queridos oyentes, en exclusiva al vigilante verde, que patrulla noche y día para vencer a su enemigo mortal, el consumo innecesario de energía. Quisiera dar algún consejo a las miles de familias que nos escuchan. No abran tanto la heladera para que el motor no trabaje de más. Pongan el aire a 24 grados, que enfría igual y gasta menos. Y lo más importante, cierren puertas y ventanas para que no se vaya el aire frío. Y cuando salgan, dejen el aire apagado. CRE, consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Embárcate en una experiencia gastronómica inolvidable en Pizzerías El Horno, donde la autenticidad del sabor se fusiona con la tradición. ¿Cuál es nuestro secreto para hacer las mejores pizzas? Nuestro horno de leña tradicional. En Pizzerías El Horno, cada pizza se hornea a la perfección, impregnada del inigualable sabor ahumado que solo el fuego de la leña puede proporcionar. Desde la clásica Mariana hasta nuestras creaciones especiales, cada mordisco te transportará directamente a Italia. ¿Puedes resistirte al encanto de una pizza caliente, crujiente y con ingredientes frescos? Únete a nosotros en Pizzerías El Horno y descúbrelo, donde la tradición y el sabor se fusionan en cada rebanada. Pizzerías El Horno, el destino definitivo para los verdaderos amantes de la pizza.